Para esta exposición arrancaré con una reflexión a partir de mi terreno, mi territorio de enunciación disciplinar, que fundamentalmente es transdisciplinar o es interdisciplinario. Esto es, mi mirada está construida de inicio a partir de la psicología social, más social que psicología, de tal suerte que mi unidad de análisis o mi categoría es el asunto de las grupalidades. En ese tenor, lo que me interesa en términos de colectivos son lo que se ha denominado desde la sociología y la antropología de la juventud como las culturas y las identidades juveniles. Acá uno de los teóricos, digamos, importantes en el caso antropológico español, Carles Feiza, y en el caso mexicano también desde la antropología está Maritza Urteaga, también desde la socioantropología estaría José Manuel Valenzuela, estaría Roxana Reguillo, entre otros colegas. En este sentido, si uno mira más desde un asunto de lo social, psicológico, entonces uno estaría más encaminado a interesarse por agrupamientos del tipo, por ejemplo, los cholillos de Nueva York, o también una suerte de los colectivos más del lado de las grupalidades, que los podríamos también ubicar de la escena oscura, como en Ecatepunk. En ese sentido, la otra mirada que teje mi acercamiento y mi proximidad tiene que ver con la antropología cultural. En ese tenor o en ese sentido, me interesan más que nada las prácticas sociales y las expresiones culturales desde su valor simbólico. Esto es, desde lo que pueden representar, desde lo que pueden significar. Por ejemplo, cuando algunas juventudes se echan un porro o se echan un carrujo de mota, no solo interesaría como práctica social y expresión cultural el hecho fáctico, o sea, la materialidad de tal suceso, de fumar mota y de ser en ese sentido pachecos asiduos, sino para mí lo más importante sería tratar de desentrañar cuál es el sentido, cuál es el significado, cuáles serían las motivaciones de esa práctica social y esa expresión cultural que hace un marcaje a algunos grupos y algunas culturas e identidades juveniles. Por ejemplo, la escena un tanto del ska, ¿no? o del reggae, en algún momento haciendo un trabajo de investigación, alguno de estos chicos me decía: oiga, doctor, mire, yo llevo como 25 años fumando marihuana, pero la verdad no se me ha hecho todavía un problema. De ahí entonces lo interesante es saber qué sentido y qué significado es lo que nos quiere decir en relación a ser un usuario consuetudinario. De ahí entonces lo que podría decir que mi mirada teórica, metodológica, cuando miro y observo lo que miro, está construida principalmente desde un trocito de psicología, algo de sociología y la antropología. Es decir, yo observo y me aproximo a mis contextos y establezco los vínculos intersubjetivos con mis actores y sujetos sociales desde lo que se ha denominado como sociocultura. De ahí entonces, en cuanto a los dispositivos teóricos y metodológicos que yo he privilegiado en lo que tiene que ver desde las ciencias sociales, humanas y culturales, se conocen básicamente
como los métodos cualitativos, los métodos interpretativos, los métodos comprensivos, que básicamente apuntan a la reconstrucción de las subjetividades sociales. En palabras un poco retomando a Clifford Geertz, lo que hacemos, ¿no?, desde la etnografía, la antropología, es interpretar la interpretación, o más bien reconstruir la interpretación que hace el otro de su mundo fenoménico, siguiendo un poco a Alfred Schultz. De tal suerte que siguiendo a un psicólogo español, Tomás Ibáñez, él habla en términos de la caja de herramientas teóricas metodológicas, que retraducida en una cuestión más pragmática, léanlo como las técnicas y las herramientas de la investigación cuando uno hace la inmersión en algún contexto. Básicamente, mi caja de herramientas teóricas, técnicas con las que regularmente incido en la realidad, claro que es el método etnográfico que va corriendo, que va haciendo el marcaje, es desde, digamos, una observación participante, pero más leída desde lo que trabaja la psicología social comunitaria, ¿sí? Evidentemente, uno de los instrumentos fundamentales que es todavía bastante nostalgia, pero que hay que recuperarlo, es los diarios de campo. De igual manera, lo que yo más estoy trabajando son entrevistas a profundidad, semiestructuradas o no estructuradas, en algunos momentos historias de vida, por ejemplo, para reconstruir las trayectorias sociales y culturales de jóvenes sicarios, o las historias orales, ¿no?, en relación a situaciones de asesinatos o de genocidio que se han dado, por ejemplo, en Centroamérica contra la Mara Salvatrucha, la pandilla del barrio 18, e incluso también desde un acercamiento más de la psicología social. Se trabaja a veces con dibujos, esto fundamentalmente con chicos o con adolescentes que han sufrido situaciones traumáticas por la guerra o las desapariciones y demás. También desde el lado, por ejemplo, de lo que tiene que ver la vertiente en psicología social de las representaciones sociales, se trabaja mucho con la memoria, se trabaja mucho con mapas mentales. También por ahí, bueno, desde una tradición muy fuerte, ¿no?, los films o las películas, lo que acaba de presentar Scott Robinson. También trabajamos más desde la sociología con grupos focales o grupos de reflexión, con videos, y también una vertiente en términos de la imagen fija que se está considerando como una suerte de estrategia metodológica denominada como la fotoetnografía. Entonces, la fotoetnografía lo refiere Maritza Urteaga, una antropóloga, en términos de que esta fotografía está siendo una herramienta muy importante y que además está muy ligada con colegas. Por ejemplo, quizá ustedes conocen a Federico Gama, colegas fotógrafos con los que trabajamos todo este asunto de culturas e identidades juveniles. Por lo regular, ¿sí?, lo que hacemos o lo que hago, combinamos varias técnicas y herramientas. Por ejemplo, a mí lo que más me ha redituado en mi trabajo son los diarios de campo, las entrevistas a profundidad, la etnografía, y últimamente he estado haciendo un seguimiento, una revisión de los periódicos y de la prensa, una suerte como de análisis de contenido. En este sentido, entonces, lo que están viendo ustedes justamente es la construcción de una fotoetnografía. Hay algunas imágenes que yo he estado levantando y construyendo en el trabajo de campo. Hay otras que son, digámosle,
también en ese sentido levantadas a través del análisis visual de algunos periódicos. Aquí vemos algunas marchas, ¿no?, en las que hemos levantado estas imágenes. De tal suerte que la fotoetnografía, ¿sí?, es un discurso, es un relato, es una narrativa que uno como investigador construye. Y lo que hay que darle es un sentido y un significado, en este caso, a la imagen fija que es la fotografía. Yo no estoy muy cierto en términos de esta gran frase común que la hemos escuchado en la radio y demás, en términos de que una imagen o una fotografía dice 1000 palabras. No estoy muy cierto. Yo creo que a la imagen fotográfica le hace falta la palabra, le hace falta el sentido, le hace falta la construcción de significado. En ese tenor, ¿sí?, voy a hacer rápidamente una serie de reflexiones teórico-metodológicas a partir de varias experiencias de investigaciones etnográficas que he llevado a cabo durante, bueno, ya tiene un ratote o un rato, con respecto a dos escenarios fundamentales que están ligados entre sí. Uno de ellos son los contextos de marginalidad y los otros lo de lo que le he denominado el festival de la violencia y de la muerte, el mercado y el festival de las violencias y de la muerte que estamos viviendo fundamentalmente en México y en América Latina, y que uno de los sujetos y de los actores, digámosle, más vulnerables en esta situación de muerte son las juventudes. De ahí entonces el trabajo un tanto es una reflexión a partir de una investigación junto con Federico Gama, se encargó de las imágenes, de los, lo que le denominamos los cholillos del Nezayor. De hecho, él junto con Pablo Hernández, uno de los integrantes míticos en Nezayor de los Mierdas Punks, el Podrido, hicieron esa investigación. O sea, son muy consecuentes, ¿no?, en términos de cómo se autodenomina. En esa investigación, entonces, Federico Gama se encargó de levantar la imagen y la fotografía. Y tienen un libro que les publicó el Instituto Mexicano de la Juventud, que se denomina Cholos a la Mesa. ¿Sí? Entonces, ese se lo recomiendo, su libro, en términos de una imagen fotoetnográfica muy importante, con textos de el expodrido Pablo Hernández, que ahora se dedica, él fue músico de los Mierdas Punks, y ahora se dedica a hacer actividades culturales en una secretaría. No les digo el nombre porque le da vergüenza que uno diga estas cuestiones, ¿sí? Entonces, la otra reflexión va de lado a un trabajo de campo que ya lo refirió Isaac, que hice entre 2008 y 2009, en lo que se conoce como el Triángulo del Norte Centroamericano, que incluye a los países de El Salvador, Honduras y Guatemala, y fundamentalmente con la MS-13, es decir, la Mara Salvatrucha, y la pandilla del barrio 18, la Mara Mao, la Mara Máquina, y por ahí andaban algunos vatos de los Latin Kings. Entonces, y lo otro es también últimamente de el asunto de un trabajo de campo en Brasil, más que nada con las juventudes negras. Claro que académicamente es incorrecto decir ahora negros, de la negritud, digamos, de los afrodescendientes jóvenes en Brasil. Entonces, ¿sí?, este es un ajusticiamiento extrajudicial,
¿sí?, de integrantes de la Mara Salvatrucha llevado a cabo por los cuerpos de seguridad del Estado, en otras palabras, cuerpos de élite. Y es un ajusticiamiento en términos que, si se dan cuenta, ¿sí?, bueno, el vato, además de que está leyendo un periódico, tienen tiros de gracia por el charco de sangre que tienen cada uno de ellos, ¿no?, a un lado de la cabeza. De ahí entonces voy a trabajar 7 grandes viñetas teórico-metodológicas. La primera es que para mí pensar a las juventudes es reflexionar al país o a nuestros países. Y pensar al país para mí pasa necesariamente por reflexionar a sus juventudes, tanto como por su presencia demográfica como por su valor simbólico. La presencia demográfica no solo es en el caso mexicano, sino prácticamente, por ejemplo, en El Salvador una gran parte son jóvenes, en el caso argentino, en el caso chileno y así sucesivamente. CONAPO refiere que somos un poco más de 120 millones de mexicanos y hace una medición entre 12 y 29 años y considera que en el caso mexicano somos más o menos, o son más que nada, 36.3 millones de jóvenes. Es un tercio de la población, ¿sí? De tal suerte que en la Ciudad de México se calcula que son 2.600.000 jóvenes de estas edades. De tal suerte que desde esta lectura pareciera ser que en términos macroeconómicos o macrosociales, lo que le pasa al país se ve de mejor forma en términos demográficos a sus actores y sujetos que en términos de población son mayoritarios con respecto a las otras poblaciones. Un ejemplo concreto, ¿sí? Más o menos, ahora ya la sutileza, ¿no?, de medir la pobreza es ya así como tremendamente de un discurso neoliberal muy técnico. Ahora la miseria o la pobreza se mide desde distintas categorías, sí alimentarias, sí de casa, sí y demás, así sucesivamente. Más o menos, no se ponen de acuerdo, pero más o menos son como 60 y algo de millones de pobres en este país. De eso se calcula que más o menos 40 millones son pobres en extrema pobreza, que traducido viven con $2 diarios. Supongamos al cierre del cambio de hoy serían 19 pesitos, ¿no?, por dólar, y así, 40 pesos. 1 de 3 jóvenes en este país son pobres y están en los márgenes de la miseria y de la exclusión. ¿Qué hay con su valor simbólico? A mi entender, me parece que las juventudes son los actores y los sujetos que de mejor forma están visibilizando las contradicciones, para empezar, del proyecto neoliberal ensayado en México, que nos duró muy, digamos, México, ensayado en México y en América Latina, de la década más o menos de los 80 para acá, ¿sí? Y al mismo tiempo también son los de que mejor forma ponen en evidencia más que nada la contradicción, o ya, digamos, lo que viene siendo lo último del proyecto civilizatorio. En ese tenor y en ese sentido, por ejemplo, si uno hace como un recuento, no solo en México sino en América Latina, han sido y son las juventudes quienes más visibilizan este tipo de tensiones y de conflictos sociales. En el caso chileno, por ejemplo, ya desde hace años, una parte de las juventudes son los que han salido a la calle para demandar la educación de calidad y gratuita, junto también con, en otro escenario, con los jóvenes hondureños que están en la calle protestando en relación a...
Por ejemplo, en lo que va hace como 3 meses, un movimiento muy importante de las estudiantas chilenas en términos de estar hartas del acoso sexual en sus universidades o en sus colegios, y pararon las universidades durante 3-4 meses en Santiago de Chile hace justamente algunos meses, ¿sí? Por ejemplo, lo que tiene que ver también en su momento lo que fue Yo Soy 132 Mexicano, ponen, digámosle, una cuestión de visibiliza ciertas contradicciones de los poderes fácticos, entre otras cuestiones, ¿sí? De ahí creo su valor simbólico. Lo otro, la segunda viñeta, me parece que hay que situar a nuestros actores y sujetos sociales en los contextos, ¿sí?, económicos, políticos, culturales, históricos, ¿sí?, para tratar de comprenderlos de mejor manera. Cuando digo que hay que situarlos en estos contextos, no avalo la vuelta a ese estructuralismo o postestructuralismo, o más bien estructuralismo determinista, sino más que nada, siguiendo a Roxana Reguillo, habría que considerar los contextos como claves hermenéuticas, como claves interpretativas que nos posibilitan de mejor manera tratar de entender y de situar cómo se produce y reproducen esos sujetos en relación a esos contextos, que tiene que ver con lo local y también tiene que ver con lo global. De ahí creo que en ese tenor, esto es ahí en una clica, que le llaman, es un microgrupo en el barrio de San Salvador, ¿no? Hagan de cuenta que en términos así estéticos es como si estuvieran en observatorio, ¿no?, subiendo y bajando, ¿sí?, y demás, ¿no? Es más o menos la misma estética. Y lo otro encaminado a esto es cuáles son los contextos que le dan el tono, la tesitura, los rostros que visibilizan a la condición juvenil, no solo mexicana, sino latinoamericana. Creo que el rostro más definido que hemos estado viendo son el asunto de la precariedad, ¿sí? Y la precariedad pasa en distintos circuitos. La precariedad tiene que ver, no solo, por ejemplo, estas son condiciones, puse, digamos, de como lo que hacemos los antropólogos, ¿no?, la cuestión comparativa. Estos son los barrios, ¿no?, de El Salvador a su mano izquierda, los barrios, digamos, de la clase alta, y estos son los barrios, ¿no?, donde está aceptada la Mara Salvatrucha, la pandilla del barrio 18. Y la precariedad, además de lo económico, por ejemplo, estamos encontrando que una gran parte de las juventudes en México y en América Latina las podríamos caracterizar como desinstitucionalizadas. Es decir, cada vez están perdiendo más los vínculos con las instituciones. Es decir, la institución familiar, en términos de que la familia se ha venido reconfigurando de una forma vertiginosa, aunque sigue siendo predominante la familia, un poco de lo que queda de la familia nuclear, padre, madre, hijos, regularmente ahora tenemos, ¿no?, familias de otra diversidad. Y en ese sentido, una gran parte de estas familias expulsa a los adolescentes o a los niños a otro espacio de socialización muy significativo que tiene que ver con la calle, la esquina, el barrio. Y en ese tenor, los homies, ¿no?, o los otros colegas, es su familia simbólica en términos de lazos de solidaridad, de cuidado, de amor y demás cuestiones. El otro aspecto, digamos, de que se está desdibujando en esta situación de precariedad, tiene que ver con el asunto de lo escolar.
Hay algunas narrativas de algunos colegas que refieren que para una gran parte de las juventudes la escuela ya no cobra tanto sentido o significado. Aquí habría que matizar. Para las juventudes de los barrios más desfavorables, o sea, los pobres de los pobres, los miserables, los parias, como quieran nombrarlos, los olvidados de Luis Buñuel, por ejemplo, o los marginados en términos de su sobrevivencia, como lo refiere Marisa Lotnis, y demás, para ellos todavía crea sentido y significado el espacio de la escuela. Y crea sentido y significado porque es de lo poco que les queda. Porque regularmente, por ejemplo, es muy común que cuando llegan a niveles de acreditación como la universidad, nosotros lo vemos muy seguido en la UAM Iztapalapa, probablemente son los primeros de su familia que van a accesar, ¿no?, a un nivel de licenciatura, porque probablemente su padre se quedó en la primaria o no alcanzó a terminar la preparatoria, o su madre terminó igual en esa cuestión. De tal suerte que si a las juventudes les queda poco, entonces ser licenciado en antropología o en algo probablemente les da cierto lugar y reconocimiento social que de otra manera no lo pueden adquirir. No así tanto para la clase media o lo que queda de la clase media en este país. Para una parte de estas juventudes no les crea tanto sentido y significado, en el entendido de que, bueno, ¿para qué estudio si no me garantiza, ¿no?, una movilidad social? Y esto lo vemos mucho en estos, digamos, de narrativa más de marketing, de lo que se conoce como los chicos de finales de siglo y de principios, ¿no?, los millennials y demás, ¿sí? En el tenor de que en ese sector, digámosle, ellos, si bien terminan o no le crean tanto sentido a los estudios, son así como crean sus propios mecanismos en términos de laborales, ¿sí? Y el otro aspecto, la clase alta, pues construye otro mundo porque está dentro de otra situación, digamos, yo los considero que tipo mis reyes o hipsters o neofresas, digamos, que uno los ve mucho en la Fondesa o en la Colonia Roma y demás, ¿sí? Yo creo que una característica es los excesos, ¿no? Exceso de riqueza, ¿no?, exceso, ¿no?, de drogas, exceso de mujeres, exceso de marcas comerciales en su estética corporal, ¿no?, exceso de machismo y masculinidad exacerbada. Y de ahí entonces el otro asunto es que esta cuestión de la precariedad también tiene que ver con el asunto de que cada vez están más reducidos los espacios culturales para una gran parte de estas juventudes, cada vez están más reducidos los espacios de participación, digamos, democrática, y configura una situación muy compleja en donde, por ejemplo, en el caso, yo creo que uno de los proyectos culturales para mí más interesantes que hay Barratoque sobreviviendo es justamente el proyecto de los faros, el emblemático del Faro de Oriente, ¿no?, la fábrica de artes y de oficios. Me parece que es bien interesante porque la mayoría de estos faros están ubicados en zonas marginales, en zonas incluso de mucha inmigración, de mucha violencia, de tal suerte que, por ejemplo, al menos conozco más el Faro de Oriente, una gran parte de esos chicos han sido rechazados de las escuelas y de las universidades, y lo interesante es que la parte del arte en la que se están formando fundamentalmente es otra posibilidad o otra vía más allá de ser licenciado en antropología, sociología, y entonces hay que repensar la parte de, como lo decía en la nueva conferencia Lipovetsky, en términos de hay que repensar toda la educación, pero para darle otra vertiente en función del arte, de la cultura y de cultivar el espíritu. De ahí entonces el asunto ante esta cuestión es que da la impresión que en el caso mexicano el Estado benefactor duró muy poco, de 1940 a 1980, cuando llegan los tecnócratas, ¿no?, o los chicos,
los Chicago Boys o las universidades de Yale y demás, llega el primer gran tecnócrata muy mediocre, por cierto, Miguel de la Madrid Hurtado, que en la conmemoración ahora siempre lo recordamos del terremoto, en su arrogancia y omnipotencia tecnócrata, se tardó mucho, ¿no?, en, digamos, aceptar tanto la ayuda internacional como organizarla interna. El sujeto y el actor, ¿sí?, que alivianó todo el asunto fueron las juventudes, y en su mayoría de los barrios populares, ¿sí? De ahí entonces que ese modelo donde el Estado benefactor que ya fue, me parece que ese modelo, ¿no?, que se proponía a las juventudes de, por ejemplo, una familia, pues ¿cuál familia? Sí, la familia es el primer espacio donde más se violentan nuestras juventudes, pero cuando uno les pregunta a través de la encuesta, a la encuesta nacional de juventud, ¿cuál es la instancia que usted recurriría en una situación difícil? Los vatos te dicen, en tanto que son más violentados, curiosamente, paradójicamente, te dicen la familia. Es decir, son los que más los chingan, pero al mismo tiempo son a los que más recurren. Entonces ahí hay datos importantes para trabajar. En ese sentido, la escuela. Entonces, ¿cuál escuela?, ¿no? Si realmente la escuela no posibilita, no garantiza. Datos de la encuesta, por ejemplo, mexicana de la juventud, sucede que las juventudes más habilitadas, es decir, los maestros y los doctores de grado que se forman en las universidades de aquí, pero también en Europa o en Estados Unidos, incluso en América Latina, son los más desempleados con respecto a los jóvenes que apenas terminaron la preparatoria y demás. Así es que no se desestimen, ustedes sigan estudiando sus posgrados, maestría y doctorado en relación a... lo otro en ese sector es el trabajo, ¿no?, en términos de la precariedad. Es decir, la propuesta del proyecto neoliberal es decir que las juventudes, en ese sentido, es la mano de obra más barata y la mano de obra más exportable. Y hay bastante investigación al respecto. Hay un trabajo muy interesante de un colega de nosotros, antropólogo, Raúl Nieto, que se pregunta una pregunta interesante de cómo le hacen los chicos para trabajar y estudiar al mismo tiempo. Y entonces a lo que traes dice, bueno, lo que hacen es que teniendo conciencia saben que son los más explotados. Y entonces fíjense en una imagen, vayan ustedes a, ¿sí?, vayan ustedes por ejemplo a la fast food, ¿no?, la comida rápida, Pollito Feliz, ¿no?, ahora los Uber Eats y demás, ¿no?, está lleno de chavos, ¿no? Váyanse ustedes a la industria del divertimento tipo CESA, cuando les da ahora que todos quieren correr y carreras de 5 kilómetros, 10, maratón, medio maratón, está lleno de chavos. Váyanse ustedes, por ejemplo, a los supermarkets, cualquiera, Bodega de Aurrerá, Soriana y demás, los jóvenes están disputando la precariedad con otro sector y actor, que son los viejitos. Entonces uno entra en crisis china, ¿a quién le das el varo, ¿no?, al morrillo o al viejito, ¿no? Entonces, entonces, en ese sentido, una parte de juventudes se pregunta, ¿para qué carajos trabajo si lo que me ofrecen? A la mayoría de los jóvenes en América Latina les pagan, son los mal pagados con respecto a los adultos. Las mujeres jóvenes sufren mucha violencia sexual y hostigamiento. No tienen aguinaldo, no tienen, es decir, ese proyecto, ¿no?, benefactor se acabó. Ahora son freelance, ¿no?, de fin de semana, de algunos días y demás. De tal suerte que mi hipótesis teórica es que el modelo identificatorio, ¿no?, de la modernidad mexicana, tardía, fallida, como le quieran nombrar, ¿sí?, está en crisis en términos de que ya no ofrece modelos identificatorios como se prometió. Pues, ¿cuál familia? ¿Cuál escuela? ¿Cuál trabajo? ¿Cuál volver a ser otra familia? ¿Cuál participación política? De tal suerte que nos agrade o no, el modelo identificatorio que aparece y emerge para una gran parte de las juventudes es el crimen organizado. ¿Sí? El crimen organizado, tenemos datos más o menos, ha reclutado entre 70 y 80 mil jóvenes. ¿Recuerdan ustedes la película del infierno de Luis Estrada? ¿No?
una comedia delirante, ¿no? Tipo Tarantino y demás, ¿no? En donde la escena final es tremenda, ¿no? Llegan unos morritos de 10, 12 años asesinando a otros morritos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ese marcaje tiene que ver con el asunto de las violencias. Entonces voy rápido al siguiente viñeta, la cuarta. Una reflexión que a mí me parece importante es ¿por qué investigo lo que investigo, no otra cosa? ¿Por qué hago el film que hago y no otro tipo de film? ¿Por qué levanto este tipo de fotografías y no otro tipo de fotografías? ¿Por qué intervengo lo que intervengo y no otro tipo de escenarios? ¿Sí? Ahí creo que una respuesta provisoria es porque uno está implicado en eso de lo que investiga, en eso de lo que interviene, en eso de lo que construye como video, en eso de lo que construye como imagen. Esté enterado o no, al menos ya se enteraron. Esto a qué nos lleva, y esta es una reflexión importante, creo que muy fuerte, contemporáneamente en ciencias sociales, humanas y culturales, nos está marcando que hay que apuntar a la parte subjetiva del etnógrafo, a la parte subjetiva del investigador cuando está en el proceso de la reconstrucción de las subjetividades sociales del otro, es decir, del arte, ¿sí? O de la famosa alteridad de los antropólogos. Y esto tenemos varias vertientes en términos de antropólogos. Por ejemplo, Renato Rosaldo, nuestro colega antropólogo chicano, se reflexiona al respecto. En sus momentos de la sociología y antropología, Pierre Bourdieu, desde toda su propuesta del oficio del sociólogo, el oficio del científico, su propuesta de la reflexividad. Georges Devereux, otro psicoanalista, etnógrafo, que escribe un libro importante, que hay que releerlo, La ansiedad del método en ciencias del comportamiento, en donde él dice el género tiene que ver, masculino femenino, en relación a la clase social tiene que ver, desde, digámosle, toda la literatura, digámosle, neomarxista, feminista, Donna Haraway habla de el posicionamiento en función de que yo soy anglosajona, soy rubia, soy de tal clase social, y eso hace un marcaje en relación a cómo construyo mis objetos de estudio y cómo me acerco. O el gran epistemólogo Bachelard, que todo el tiempo se la pasa refriteando Bourdieu, pero casi nunca lo cita, en términos de la cuestión de la vigilancia epistemológica o la vigilancia epistémica que debe de guardar todo etnógrafo investigador en términos de preguntarse constantemente cuál es la cualidad de los objetos de estudio que está construyendo. O desde el lado de la psicología social, otra vez con Tomás Ibáñez, él refiere que la patrona de la psicología social es Penélope, este mito, ¿no? De que en el día teje por aliviar el dolor psíquico de su pareja que está en la guerra, ¿no? Teje y en la noche desteje. Entonces, en términos más posmodernos, sería una cuestión más teórica, metodológica de la deconstrucción. Hay que deconstruir y hay que volver a construir, y otra vez en una cuestión más dialéctica. Y siguiendo a Morán, me parece que aquí estamos ante escenarios y cuestiones de la complejidad, ¿sí? Entonces, en ese sentido, me parece que ese es un marcaje diferente. De tal suerte que esto nos lleva a decir que el conocimiento y los saberes que nosotros construimos no son neutros, ¿sí? Eso de la neutralidad ya fue desde hace rato, aunque todavía se mantiene, porque hay que reconocer que hay una parte, ¿no?, de las ciencias sociales y humanistas y culturales, que hay una parte que son conservadoras, ¿sí? Y que además han estado implicadas en cuestiones realmente oscuras, ¿no? Por ejemplo, todos los psicólogos sociales que trabajaron para los regímenes militares, o algunos antropólogos que también han trabajado para pasar información en términos de determinado tipo de comunidades y demás cuestiones. Lo siguiente, lo quinto sería la quinta viñeta: ¿cuál sería la utilidad social de lo que hago? O sea, ¿para qué hago lo que hago? ¿Y cuál sería la utilidad social?
Yo cuando estaba en Centroamérica, que además entré en crisis, y dije, ¿qué carajos estoy haciendo aquí? ¿Por qué estoy investigando lo que estoy investigando en pura situación de muerte? ¿Sí? Sí, puta, ya me quiero ir a mi país. Lástima porque todavía la beca me quedaba, entonces tenía que, en ese sentido. Pero llega un momento en que yo me he preguntado a partir de estos trabajos de campo. Entonces, una respuesta tentativa de cuál es la utilidad social de lo que yo hago, de lo que están mirando, creo que tiene que ver que tenemos que construir determinado tipo de conocimientos y determinado tipo de saberes para construir una narrativa lo suficientemente argumentativa, tipo Habermas, ¿no? Lo suficientemente potente teóricamente y etnográficamente solvente, para contraponerla a los discursos hegemónicos cuando se dice de lo que se dice, por ejemplo, en el caso de las culturas identitarias juveniles, de las violencias, ¿sí? O de este tipo de agrupamientos. Una de las narrativas, por ejemplo, ¿no? En términos de lo que se dice de la Mara Salvatrucha y la pandilla del barrio 18, es que son los únicos responsables y los más de las violencias que generan. Nosotros, con la evidencia empírica, la construcción del trabajo de campo y demás, dijimos, a ver, con las estadísticas de la Policía Nacional salvadoreña, hondureña y guatemalteca, consideran que estos agrupamientos, esto es Guatemala, estos agrupamientos llevan a cabo concediendo el 15% de la violencia. La pregunta es, ¿y el 85%? ¿Quién? Cuerpos de, lo que dice Tilly, ¿no? Los profesionales de las violencias, cuerpos de seguridad del Estado, cuerpos de DIF, mercenarios, militares, paramilitares, y ahí está una parte de la Mara y demás. Entonces, en ese sentido me parece que actualmente lo que estamos viendo es el asunto de lo que estamos trabajando con algunos colegas, como José Manuel Valenzuela, Roxana Reguillo y Maritza Urteaga, Carlos Feiza, el concepto de juvenicidio. Da la impresión que si uno hace un recorrido de la década de los 80 hacia acá, da la impresión que, siguiendo a este colega Bembeo, ¿sí? De que estamos ante una situación de la necropolítica del poder. Es decir, ese discurso de decide quién vive y quién muere. Y pareciera ser que estas juventudes en estas situaciones son los más factibles a morir. Ahí va rapidísimo, por ejemplo, ¿no? En los 60, pues, vamos a celebrar la matanza, el genocidio de los jóvenes en Tlatelolco. 71, el halconazo, ¿no? En términos también de asesinato de estudiantes. En los finales 70 de los 80, de lo poco que se habla de este país, Carlos Montemayor lo refiere en sus trabajos, parece la guerra sucia. Y la guerra sucia, en términos de que algunos jóvenes se fueron a la guerrilla y demás, y esa guerra sucia los eliminó y asesinó en su mayoría las juventudes. Vámonos más cerca, ¿no? Con respecto a mucho más cerca para su memoria. Por ejemplo, en las villas, ¿se acuerdan estas en Tamaulipas, de las villas de Barcaza? El asesinato de 60 y tantos jóvenes, en su mayoría migrantes. Vámonos rápidamente, por ejemplo, lo que sucedió en Ayotzinapa, 2014, Tlahtaya, ese asesinato extrajudicial, ¿no? 22 jóvenes asesinados extrajudicialmente por el ejército, y así sucesivamente, ¿no? En el caso, por ejemplo, de lo que está sucediendo en Centroamérica, se calcula que de los 80 para acá estamos ante un genocidio de entre 30 y 40 mil juventudes asesinadas extrajudicialmente. En su mayoría hombres del barrio 18, la Mara Salvatrucha y demás. Si nos vamos un poco, nos recorremos, ¿no? Hacia Sudamérica, tenemos el asunto del gatillo fácil en Argentina, que quiere decir que la policía, ¿no?
a la menor provocación, cuando ve a un vato, ¿no?, de las villas de miseria, con una estética muy... saca la pistola y ahí mismo lo mata. O los falsos positivos en Colombia, en donde 3.500, 3.700, esto lo reporta nuestro colega Germán Muñoz, consiste en que el Estado les daba ciertos bonos económicos a los militares, y los militares se iban a los poblados, en términos de que agarraran a los, o se fregaran a la guerrilla, agarraban a los chavos del campo, los vestían de guerrilleros y ahí mismo los ejecutaban. 3.500, 3.700. O los trabajos de Marisa Pfefferman en Brasil, en las favelas, en donde ella demuestra que la negritud y en esas favelas son los que más mueren en relación a lo de las violencias. Vámonos, por ejemplo, ahora lo que está sucediendo en Nicaragua, ¿no?, con el autoritarismo brutal de Ortega, en términos de que hay casi cerca de 500 asesinados, de los cuales la mayoría son jóvenes estudiantes. Vámonos a Venezuela, acaba de salir un informe ayer de la ONU de derechos humanos, esto es en Brasil, de derechos humanos en función de todas las ejecuciones extrajudiciales que ha llevado a cabo Maduro contra las juventudes. De tal suerte que en estas cuestiones nosotros releemos que estamos ante una situación de juvenicidio. Pero además, este juvenicidio no es en relación a los jóvenes en general, sino a ciertas juventudes en particular. Si uno cruza, por ejemplo, el asunto de un joven, hombre o mujer, en su mayoría hombre, ¿sí?, de clase desfavorecida, pobre, ¿no?, Catopones, Nesayor, Iztapalacra, como quieran, ¿sí?, en un hábitat con un prejuicio social muy fuerte, ¿sí?, Tepito, los tepichulos, por ejemplo, su cuestión de tez, ¿no?, si es más moreno, medio indígena, ¿no?, si su estética corporal, siguiendo a Goffman, es un poco más de identidades deterioradas, desacreditadas, reggaetonero, ¿no?, cholillo y demás, si trae tatuajes, perforaciones, tiene más posibilidades sociales y culturales de ser detenido por los cuerpos de seguridad del Estado. ¿Sí? No así, por ejemplo, no así, por ejemplo, en una estética, tatuajes y demás, la rock and rollera esta Guzmán, ¿cómo? Alejandra Guzmán. Es más fácil que se acerque la policía para pedirle un autógrafo, ¿no?, que para, ¿no?, levantarla. Entonces, hay un marcaje de clase, hay un marcaje de hábitat, hay un marcaje, ¿no?, de estética corporal, hay un marcaje en términos de raza que combinado hace, hace pues más posibilidades sociales y culturales de ser. De ahí entonces, ¿sí?, al mismo tiempo trabajamos. La siguiente viñeta sería el asunto, déjenme ubicar mis ideas y volverlas a recuperar. Sí, la siguiente viñeta es en relación a ver. Trabajamos en estos contextos y en estos escenarios. Trabajamos con estos sujetos y estos actores, ¿sí? Y son regularmente en nuestro trabajo lo que con Valenzuela y Reguillo hemos denominado como sujetos y actores en los límites y en los bordes de la paralegalidad. La paralegalidad, hagan de cuenta, es otra lógica de verdad en términos a las acciones. En otras palabras, lo que tiene que ver con el comercio ambulante es pura paralegalidad, ¿sí?, así sucesivamente. De tal suerte que también trabajamos con identidades deterioradas, siguiendo a Goffman, ¿no?, identidades desacreditadas.
De tal suerte que también trabajamos con sujetos y actores que ejercen las violencias, aunque las padecen más. Es decir, trabajamos con sicarios, ¿sí? Trabajamos con integrantes de la Mara Salvatrucha y del barrio 18 que también nadie está exento, ¿sí? Y que también son unos cabrones, ¿sí? Y que también traen, las mujeres también traen cohete, traen filera y también matan y también asesinan, ¿sí? En ese sentido, entonces, trabajamos también con los familiares de los desapariciones forzadas, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? O trabajamos también con los dealers, ¿no? Entonces, fíjense, estamos trabajando actualmente, ¿no? Tanto con sujetos que llevan a cabo la violencia, como al mismo tiempo que la padecen. ¿Sí? Y estamos trabajando también con víctimas, ¿sí? No me gusta mucho la palabra, pero con, ¿sí?, víctimas. Entonces, en ese entramado, ¿cuál sería el lugar del antropólogo? ¿Cuál sería el lugar del etnógrafo, del videoasta, del fotógrafo y demás? ¿Sí? En términos de... Entonces, en ese sentido, me parece que una cuestión rapidísima es volver a reflexionar. Para mí es la matriz más importante, para mí actualmente, la ética. Es decir, a ver, la ética, yo le doy contenido y visibilidad a la ética a través de que hay algo de que tenemos que platicar, de la sinceridad y de la franqueza. Otra vertiente, la confianza con nuestros... Basilachis, una colega argentina, habla en términos más de metodologías dialógicas horizontales. No se trata ya tanto de conocer al otro, sino junto con el otro, ¿sí? El otro conocido, dice Basilachis. De ahí entonces, ¿qué pasa con la sensibilidad social o teórica? Esto nos los trae desde la sociología en la teoría fundamental. ¿Qué hay con el respeto? ¿Qué hay de los contextos y de estos sujetos? Algunos pueden ser, digamos, muy alejados en relación a nuestras convicciones. Y el cuidado del sujeto conocido. Entonces voy a ir rápido en términos de, para mí, la sinceridad y la franqueza. Marca el vínculo, la relación intersubjetiva con el otro conocido, ¿sí? En términos de que esto se va armando en el camino. Y una cuestión de la sinceridad y la franqueza, lo digo porque mucho en psicología social, cuasi experimental, se hacía, es no mentir con respecto a la identidad profesional. Hubo una parte que les daba vergüenza a los investigadores decir que eran investigadores, o a los académicos decir que eran académicos, ¿sí? Y lo otro es un poco aclarar cuál es la finalidad de lo que uno hace en términos de objetivo y llegar, ¿no?, en estas metodologías horizontales ideológicas a cuestiones, a negociaciones de ambas partes, ¿sí? Dialógicas. Y recordar que la sinceridad y la franqueza es muy importante, como dice, es muy importante porque el otro también nos construye a nosotros, ¿sí? Se pregunta, ¿y este vato quién es? ¿Y este morro quién es? ¿Sí? Y entonces acuérdense, como dice Rodrigo Díaz, nuestro colega antropólogo, ahora flamante rector, es el asunto de la creación de nuestra propia presencia. Nosotros disputamos la creación de nuestra propia presencia, siguiendo a Bourdieu, en el campus cultural o social de investigación, porque, ¿sí?, están también la pastoral de base, que siempre está ahí todo el tiempo, la pastoral, ¿sí? Están ahí los funcionarios de instituciones, están ahí también los cuerpos de seguridad que quieren infiltrar a nuestros sujetos y actores, en este caso la Mara y la pandilla, y también están nosotros. Entonces, en ese sentido, ¿sí?, siempre nos construyen, y uno puede, en ese sentido, ser sospechosamente sospechoso de ser un infiltrado. Así de sencillo, ¿sí? Lo otro, me parece importante, es la confianza. Y la confianza tiene que ver con la palabra dada, ¿sí?, en términos de respetar y llevar a cabo los acuerdos contraídos. Por ejemplo, si uno convino devolver algo a los sujetos o autores de la investigación, adelante. Entregar el material fotográfico, adelante.
El impreso o la entrevista a profundidad, adelante. El reporte de investigación correspondiente, adelante. El artículo o el libro, si es que ¿no? nos alcanza para escribirlo, adelante. ¿Sí? Y lo otro importante, no escribir nada de lo que realmente se conviene. Esto lo digo porque los más desprestigiados son justamente los periodistas. Porque los periodistas lo primero que hacen es les vale un carajo, ¿no? La ética, descontextualizan, ¿no? Como modernos colonialistas, ¿no? Y demás, se roban literalmente la información, no devuelven nada y además aparecen en las notas lo que debieron de no haber publicado y además con un amarillismo ofensivo realmente. Lo otro es la sensibilidad social o la sensibilidad teórica en relación a los contextos. Trabajamos con muchos contextos de pobreza, de miseria, vi un poco lo que trabajó Scott, ahí está, y yo creo que ahí me parece que el asunto es, uno no puede ser indiferente al dolor social desde la psicología, a la pobreza, a la miseria, a la injusticia, a la muerte y demás. Entonces, en ese sentido, uno debe tener cierta sensibilidad teórica, ¿no? del investigador. Y lo otro me parece el respeto que uno brinda en la situación específica. Por ejemplo, cuando uno está caminando en las favelas, no tener respeto a la miseria que uno está viendo, o a los barrios más álgidos de la Ciudad de México cuando uno los está caminando, o incluso cuando uno está trabajando con los sicarios y sus formas y procedimientos. Y creo que el respeto va en el camino de no pretender imitar o tratar de copiar el uso que hacen del lenguaje y de las maneras particulares de la expresión de la localidad. Hay una cuestión muy trivial, realmente simplificada, desde un poco más los trabajos de la investigación, acción participante y del trabajo social, de que en este imaginario de conseguir la confianza y demás, entonces empiezan a imitar la forma de hablar del otro, o incluso en la estética corporal. Y ya, ¿qué onda ese, no? ¿Qué onda? Si me das un guáchale, ¿no? Si me das una entrevista, ¿no? Va, ¿no? Entonces, para la mayoría de ellos es una falta de respeto, ¿sí? En relación. Entonces, no les digo que se vayan así muy rifififis, ¿no? Pero más o menos vayan mediando en relación. Entonces yo creo que el respeto es importante del otro, de la estética del otro, de la forma de hablar del otro y demás. Y lo otro, ya con esto voy terminando, proteger a nuestros informantes, a nuestros sujetos de la investigación, de la intervención del sujeto conocido, así rápidamente. Bien, todas estas fotografías tengo casi el consentimiento informado de la banda de haberlas, ¿no? transmitido. Y hay mucha discusión en términos del anonimato de la cara y del rostro. Algo me pasó a mí con la fotografía, ¿sí? De repente yo me sentía como fotógrafo de 15 años, profesor, tómenos una foto. ¿Qué sucedió en términos teóricos metodológicos? La foto para ellos, ¿sí? es visibilizarse a través de, ¿sí? darse a conocer de un lugar social que les ha sido negado. Y después me dijeron, te damos chance de que nos fotografíes todo lo que quieras. Después ellos me decían, oiga, ¿por qué no se pone allá y nosotros nos ponemos así? Entonces ellos construían su propia imagen. O sea, ellos casi se autorrepresentaban en términos de cómo yo, ¿no? tomaba. Y dijeron, siempre y cuando nos regrese las fotografías en un CD. Y a la semana siguiente fui y les regresé el CD con todas las fotografías. Eran 30, ¿no? de la banda. Y esto fue muy interesante porque sacaron sus televisiones y todo, y empezamos a ver las fotografías que yo levanté de cada uno de ellos, y era bien interesante cómo se reconstruían ellos en el relato y se decían con respecto a... Cuando yo pasaba en las imágenes, todos se quedaban callados y decían, ahí está el mexicano. Y yo, sí, ese soy yo y tal, ¿no? Entonces, en ese sentido, algo pasa en términos con algunos agrupamientos de la fotografía. Y tú le dije, oigan, pero es que les voy a sacar el rostro. No importa, porque nos conozcan, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Sí? Y así sucesivamente. De tal suerte que entonces, en eso simplemente termino diciendo dos cuestiones. Uno, el investigador tiene que aprender que hay barreras infranqueables. Porque a veces le da a uno la omnipotencia
Y uno, sí, pues soy antropólogo de la UAM, del CIESA, pues a mí no me va a pasar nada. ¿Sí? Entonces, empiezan a suceder cuestiones más en esta cuestión. Asesinaron a nuestro colega Cristian Poveda, que trabajó, ¿no?, esta gran film, ¿no?, de La vida loca, ¿sí? Lo asesinaron un miércoles, él tenía su ticket para regresarse a Francia, ¿sí?, el día viernes. Y lo asesinaron de una forma muy simbólica. Y entonces, esto, digamos, nos vuelve a plantear cuál es nuestra relación, ¿no?, etnográfica con estos sujetos y actores que están en los umbrales o en los límites. Cuál es nuestra situación con los sicarios que hemos trabajado con ellos y por alguna fortuna no nos matan ahí porque reciben una llamada y dicen, no, pues ellos tranquilos y son académicos y demás cuestiones. De tal suerte que entonces en el levantamiento fotográfico de repente yo pasaba de Salvador, Honduras, Guatemala, y así estuve 4 meses en ese circuito. De repente, en concreto, la taruguez y mi omnipotencia y distracción, yo traía todo el material en la grabadora y todo el material en la fotografía de todos estos vatos, cuando los cuerpos de seguridad del Estado es lo que están tratando de conseguir o intervenir. Un MS-13, un palabrero que tiene la jerarquía más alta, en su momento cuando salía del barrio me dijo, mira, por nosotros no te preocupes, nosotros te protegemos, no hay problema, preocúpate cuando salgas. Y se le ocurre y me dice, oye, ¿y las fotografías dónde las traes? No, pues aquí, puta, hasta ahí entendí. ¿Sí? Entonces ya ahora cuando llegaba al campus en El Salvador, lo primero que hacía era vaciar toda la información, transmitirla para acá, ¿sí?, porque también uno es vigilado por la inteligencia, ¿sí?, militar. Ahí a veces me detuvieron y demás. Entonces cuando entran a tu campus o entran y probablemente no hay que encontrar nada. De tal suerte que entonces termino que este tipo de trabajo último que estamos haciendo, una parte de la antropología ahorita, el lunes hubo un evento con un colega inglés, un antropólogo, lo deben de conocer, John Gandhi, sobre antropología y violencia. Y una parte de la antropología nos estamos preguntando justamente de cómo trabajar en situaciones de violencia y más en los contextos de nuestro país, ¿no? O sea, las cifras son trágicas. Nos dejaron un cementerio nacional, ¿sí?, en el sentido de que de Felipe Calderón a la fecha se calcula que hay como 250.000, 260.000 asesinados. De eso se calcula que unos 140, 150.000 o más son jóvenes. Y de eso se calcula que 80.000 son jóvenes matándose entre sí. Entonces, en ese sentido, estamos trabajando en esos contextos y hay que repensar la etnografía, hay que repensar el trabajo de campo, hay que repensar lo que estamos haciendo. De ahí mi reflexión. Y lo otro sería, hay que repolitizar la parte política de estos contextos y de estos sujetos. ¿Cómo se produce la miseria? ¿Cómo se reproduce, ¿no?, la injusticia? ¿Cómo se reproduce la violencia de muerte? ¿Y cómo se reproduce o se construyen los cinismos, ¿no?, de las narrativas de los grupos, ¿no?, que todavía les queda lo de poder en este país? Gracias.